Hace 1000 años, el mundo islámico no era solo relevante, era el mundo. Bagdad tenía bibliotecas cuando Londres aún era un lodazal. Córdoba tenía universidades cuando París olía a alcantarilla. Los ingenieros estaban en Damasco, los astrónomos en Samarcanda. Los matemáticos que inventaron el álgebra le entregaron al mundo moderno sus propios números por la puerta trasera de una Europa que quemaba herejes, por saber leer. Ahora mira los rankings tecnológicos, mira las patentes, mira dónde se ubica el mundo de mayoría musulmana en cada métrica que importa. Y hazte la pregunta que ningún gobierno ni clérigo quiere responder en voz alta. ¿Qué salió mal? 7 cosas. No son accidentes. Son fracturas estructurales que llevan décadas corriendo en paralelo de Islamabad a Argelia, de Teherán a Túnez. Regímenes distintos, historias distintas, las mismas grietas. Y cada una se está abriendo más rápido. Suscríbete ahora a Zona Roja Militar, porque lo que estás a punto de escuchar explica por qué el mundo está entrando en una nueva era de poder que muy pocos se atreven a analizar completa. Empecemos por la primera grieta, la que nadie quiere tocar porque no es sobre fe, es sobre biología. En Pakistán, entre el 60 y el 65% de todos los matrimonios ocurren entre parientes consanguíneos, primos hermanos en la mayoría de los casos. No es una anomalía rural, es el promedio nacional, confirmado por el British Medical Journal en 2024. Arabia Saudita registra entre el 50 y el 58%. Kuwait llegó al 64%, Afganistán ronda el 40%, y en varios países la tasa no está cayendo, en algunos está subiendo. Piénsalo un segundo. Siglos concentrando mutaciones recesivas en las mismas líneas familiares. Los hijos de uniones entre primos enfrentan entre 2 y 3 veces más riesgo de defectos congénitos. En Pakistán, la tasa de portadores de beta-talasemia, un trastorno sanguíneo que exige transfusiones de por vida, corre entre el 5 y el 7% de la población, produciendo miles de casos nuevos cada año. Cada caso es una familia destruida económicamente durante décadas. En Bradford, Inglaterra, el British Medical Journal documentó que la comunidad de origen pakistaní representaba una fracción de los nacimientos, pero generaba un tercio de los trastornos recesivos infantiles de toda la ciudad. Una región que quema capital humano antes de que llegue al kindergarten no puede competir en este siglo. Pero eso es antes de que lleguemos a la parte donde la mitad del talento restante queda bloqueada del sistema económico por completo. Esa es la segunda grieta. En Oriente Medio y Norte de África apenas el 19% de las mujeres participa en la fuerza laboral. Los hombres, el 71%. El promedio global femenino es del 48%, datos del Banco Mundial de 2024. Arabia Saudita ha avanzado bajo la visión 2030, subiendo la participación femenina del 22 al 35%. Son movimientos reales que exponen cuán profundo es el hoyo, porque incluso después de las reformas la región sigue en el fondo de todos los rankings. La paradoja no es por falta de educación. En toda la región MENA las mujeres completan más años de escolaridad que los hombres. Representan el 43% de la matrícula universitaria. Se gradúan, simplemente no trabajan. El Banco Mundial estima que cerrar la brecha de empleo de género elevaría el ingreso per cápita en 51%. Un milagro económico bloqueado por leyes de transporte, normas de tutela y el trabajo doméstico no remunerado que cae sobre las mujeres a una tasa 5 veces mayor que sobre los hombres. Y después está Afganistán. Desde agosto de 2021 el Talibán prohibió la educación secundaria, las niñas y la universidad a las mujeres. 2.2 millones de adolescentes afganas excluidas del aula en enero de 2026. Los niños también están perdiendo. La matrícula masculina cayó 40% porque cuando eliminas la profesión docente y 2/3 de los maestros eran mujeres, todo el sistema se derrumba con ellas. Las proyecciones estiman que la prohibición universitaria sola le costará a Afganistán 9.6 mil millones de dólares hacia 2066, 2/3 del PIB actual del país, evaporados por una sola política bajo una interpretación de las escrituras. Quédate porque lo más impactante todavía no aparece. El suelo literalmente se está secando. La disponibilidad de agua per cápita en Oriente Medio y Norte de África está en 480 metros cúbicos por año, menos del 10% del promedio global. 12 de los 17 países con mayor estrés hídrico del mundo están ahí. Y la respuesta durante décadas a través de distintos regímenes ha sido la misma: perforar más profundo. En Arabia Saudita los acuíferos fósiles que tardaron decenas de miles de años en acumularse fueron bombeados hasta el borde del agotamiento en 4 décadas, cultivando trigo en el desierto con agua que no regresará en ningún plazo humano. En Irán, Nature Communications documentó en 2023 una caída generalizada en la recarga de aguas subterráneas, señalando a Irán como uno de los casos más severos de colapso de acuíferos del planeta. El acuífero costero de Gaza lleva años siendo imbebible. El Tigris y el Éufrates corren a fracciones de su caudal histórico. Estas no son catástrofes naturales, son elecciones de política. Gobiernos que trataron recursos finitos como si Dios los fuera a rellenar. El niño de 12 años parado sobre esos acuíferos moribundos heredará un problema que ninguna desalinizadora construida a tiempo podrá resolver.
Globalmente el mundo gasta el 2% del PIB en investigación. Israel 6.5, Corea del Sur 5.32. La mayoría de los estados árabes 0.5. Cifras del Instituto de Estadística de la UNESCO de 2025. La población del mundo árabe ronda los 450 millones. Su producción científica y de patentes es una fracción de lo que produce solo Israel. El problema no es solo el dinero, es el ambiente. La libertad académica permanece más restringida en Oriente Medio y Norte de África según el índice BIDEM de 2026. El Informe Árabe de Desarrollo Humano señaló que el mundo árabe completo traducía menos libros por año que España sola. Los mejores talentos de la región aparecen en laboratorios en Boston, Zúrich, Singapur y Londres, trabajando bajo otra bandera. Suscríbete a Zona Roja Militar porque si esto te parece fuerte, lo que viene cambia completamente el tablero. La quinta grieta no trata de lo que le falta al mundo islámico, se trata de lo que se hace a sí mismo. En la teología islamista radical existe el takfir, declarar a otro musulmán apóstata cuya vida ya no está protegida. Originalmente era un juicio teológico raro. En la era moderna se convirtió en un arma, una espiral de pureza donde la voz más extrema elimina a quien discrepa y luego es eliminada por la siguiente. El Estado Islámico no solo mató a cristianos o yazidíes, dedicó recursos enormes a matar a otros sunitas, a sus propios miembros, en purga sobre quién era suficientemente puro. La guerra civil argelina de los 90 mató entre 100 y 200.000 personas en una masacre intramusulmana. Irak post-2003 vio más de 3.000 civiles al mes solo en Bagdad. Los bombardeos intramusulmanes en Pakistán han matado a decenas de miles en 3 décadas. Escuelas destruidas, mezquitas atacadas durante la oración del viernes, no por invasores extranjeros, sino por conciudadanos invocando a Dios. El costo no es solo el muerto, es lo que nunca se construye, el ingeniero que migra, el investigador que se calla, el inversor que lleva su capital a Singapur. El Takfir convierte potencial humano en escombros y en 2026 sigue operando en múltiples países simultáneamente. La sexta grieta es donde la nostalgia se convierte en trampa. La edad de oro islámica del siglo VIII al XIV fue real. Produjo el álgebra, la óptica, tablas astronómicas que Europa usó durante siglos. Pero una parte significativa del mundo islámico moderno no la trató como plataforma sino como plantilla, un modelo congelado al que toda civilización debe regresar. Los movimientos salafistas que crecieron desde Riad hasta Yakarta en 4 décadas producen en la práctica una civilización que trata cada avance científico como traición potencial, cada reforma legal como concesión a los infieles. La reforma de herencia de Túnez en 2018 desató una tormenta con clérigos denunciándola como asalto a la ley coránica. La decisión saudí de permitir que las mujeres condujeran fue seguida por el arresto de las propias activistas que habían hecho campaña por ese derecho. Una civilización permanentemente en guerra con su propio futuro. Suscríbete antes de que sigamos porque lo que viene cierra el círculo. Y aquí es donde todo explota porque la séptima grieta controla quién puede reparar las otras 6. En Irán, el Consejo de Guardianes tiene poder de veto sobre cada pieza de legislación que aprueba el Parlamento. 12 miembros, 6 clérigos designados por el líder supremo. Si dicen no, la ley muere. Esos 12 hombres no elegidos también deciden quién puede postularse a la presidencia. En 2021 recibieron 592 candidatos y aprobaron 7. La elección estaba decidida antes de contar un solo voto. Tras la muerte de Raisi en 2024, el mismo manual se ejecutó en la elección relámpago. En Arabia Saudita, el Consejo de Sabios Religiosos moldea desde la movilidad femenina hasta qué películas pueden estrenarse. Cada reforma de la Visión 2030 necesitó cobertura teológica para sobrevivir. En Pakistán, las leyes de blasfemia han matado a cientos. En Afganistán, más de 70 decretos clericales desde 2021. Este es el mecanismo central. Cuando autoridades religiosas no elegidas tienen veto permanente sobre representantes electos, sobre la ciencia y sobre el derecho, la reforma ocurre únicamente cuando los clérigos lo permiten, lo cual sucede raramente, y puede revertirse en el momento en que el púlpito cambia de opinión. Individualmente cada una de estas grietas es seria pero resoluble. Ponlas todas juntas alimentándose mutuamente y obtienes algo completamente distinto. La carga de salud deprime la productividad. Las mujeres excluidas no pueden reconstruir lo que se rompe. Los acuíferos agonizantes aceleran la migración hacia ciudades que no pueden alimentar sus poblaciones. Los sistemas de investigación débiles no pueden innovar una salida. La violencia sectaria ahuyenta la inversión que podría financiar la solución. La nostalgia bloquea las reformas que desbloquearían a las mujeres. Los clérigos bloquean todo lo que amenaza su veto. 7 grietas, una cimentación, cada una cargando peso sobre la siguiente. No es un desastre único, es un fracaso compuesto. El tipo de declive lento que no llega a las portadas, pero aparecerá en todos los gráficos una generación después. Los países que manejan esto peor, Afganistán, Yemen, Sudán, Franjas de Irak y Siria, no solo están estancados. Están generando los flujos de refugiados, los estados fallidos y las exportaciones ideológicas que moldearán el siglo XXI para todos. Los que lo manejan mejor, los Emiratos, el ala reformista de Arabia Saudita, Marruecos, partes de Indonesia,
Invierten dinero real y asumen riesgo político real. La pregunta no es si el mundo islámico está cruzando uniformemente. No lo está. La pregunta es si el ala reformista puede moverse más rápido que el ala de fractura, porque las grietas no están desacelerando, ni una sola. Una civilización que alguna vez lideró el mundo puede volver a liderarlo, pero no mirando hacia atrás. No con 12 clérigos no elegidos decidiendo quién gobierna a 85 millones de personas. No con la mitad de la fuerza laboral excluida. No con acuíferos milenarios muriendo bajo el peso del trigo que nunca debió plantarse en un desierto. ¿Qué crees que colapsa primero? ¿El régimen más antiguo, la economía más sedienta o el sistema que no puede parar de devorarse a sí mismo? Cuéntanoslo en los comentarios y suscríbete a Zona Roja Militar porque aquí analizamos lo que muchos medios no se atreven a explicar, completo, sin filtros y sin complacencia.